Hola, ¿qué tal? Los que nos dedicamos al diseño web, el principal problema que solemos tener es la falta de tiempo. Por eso siempre estamos buscando la mejor manera de hacer las cosas más rápido y eficientemente. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver el plugin Core Framework, que junto con Bricks Builder nos va a permitir trabajar de una forma rápida, eficiente y divertida. En el vídeo número 22 del curso de Bricks ya vimos un poco este plugin, pero después de haberlo estado utilizando durante casi un año, creo que merece la pena verlo de forma más detallada. Así que vámonos a WordPress. Como puedes ver, yo ya lo tengo abierto y este plugin lo podemos instalar de dos maneras diferentes. Por un lado podemos irnos a plugin, añadir nuevo plugin y aquí buscaríamos pues Core Framework. Aquí lo tenemos, simplemente lo instalaríamos. Como puedes observar, yo ya lo tengo instalado y por eso no aparece el botón de instalar. Otra forma que tenemos es irnos a su web, aquí estaría, y lo que tendríamos que hacer es crearnos una cuenta si no la tenemos, o si ya tenemos una, pues simplemente es entrar y ya está. Aquí crearíamos la cuenta y en este botón pues nos loguearíamos. Esto lo tendríamos que hacer en el caso de que quisiéramos comprar el plugin, porque como vemos tenemos una versión que es gratuita, pero esta versión solamente funciona para Gutenberg, no funcionaría para Bricks. Si nos vamos a las opciones de Core Framework, como puedes ver aquí, pinchamos y esta sería la pantalla principal del plugin. Lo primero que tendríamos que hacer es ir a la opción Add-ons, aquí está, pinchamos y como puedes ver aquí tenemos que esta opción es gratuita, Free Add-on, sería para Gutenberg, yo la tengo marcada, pero a ti te aparecerá si es la primera vez que lo instalas con esta opción desmarcada. Y después tenemos las opciones Premium, que son estas, que tenemos una versión para Oxygen, otra para Bricks y después tenemos una para Figma. ¿Vale? En este caso nosotros tendríamos que tener activada la de Bricks, pero para eso tendríamos que comprar el plugin, que ya te digo que merece mucho la pena comprarlo y además no tiene un precio muy elevado. Vale, pues una vez que hemos activado Core Framework para Bricks, vamos a ir a las preferencias, que está aquí en esta opción. Así que vamos a pinchar y aquí vamos a ver varias cosas importantes, así que quédate con ellas porque luego vamos a utilizarlas cuando estemos en Bricks. Bueno, lo primero que nos permite es que podemos cambiar el título de nuestro proyecto. Yo por defecto siempre lo dejo pues como está, Default Core Framework. También nos permite cambiar el tema por defecto. Podemos elegir claro, oscuro o auto. Si lo dejamos en auto, cogerá el que tenga el sistema. Esto ya lo veremos en un vídeo aparte, en el que aprenderemos cómo podemos implementar el modo claro u oscuro en nuestras páginas web. Lo siguiente que tenemos aquí, y esto es bastante importante, es el tamaño de la fuente. El tamaño por defecto de todos los navegadores es 16 píxeles. Entonces aquí Core Framework nos está proponiendo que sea un 62,5% de esa medida. Es decir, podemos elegir el 100%, con lo cual nuestro tamaño de fuente por defecto sería 16 píxeles, que coincidiría pues con el de todos los navegadores, pero si elegimos el 62,5%, eso va a significar que nuestro tamaño por defecto van a ser 10 píxeles. ¿Y esto por qué podemos cambiarlo? Pues porque normalmente podemos calcular medidas mucho más fácil si son 10 píxeles que 16 píxeles, porque las operaciones aritméticas son más sencillas. Esto lo vas a entender rápidamente. Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, con la calculadora. Sabemos que el tamaño del font size base de cualquier navegador son 16 píxeles. Entonces nosotros queremos poner 30 píxeles, pero vamos a utilizar las unidades REN, que son unidades relativas al font size del elemento root. Bueno, pues si utilizamos, por ejemplo, el 100%, es decir, si utilizamos 16 píxeles, tendríamos que hacer el cálculo de 30 píxeles dividido entre 16 píxeles, que es la unidad base. Entonces tendríamos que poner 1,87 REN. Sin embargo, si utilizamos el 62,5%, que el 62,5% de 16 píxeles son 10 píxeles. O sea, vamos a hacerlo. 62,5% son 10 píxeles. Entonces, queremos pasar de píxeles a REN. Pues es tan sencillo como multiplicar 10 por 3, que son 30 píxeles. Simplemente tendríamos que poner 3 REN. Entonces es mucho más sencillo calcular mentalmente esas cantidades utilizando un font size base de 10 píxeles. Entonces simplemente es para lo que sirve
hacer esto. Pero bueno, esto es totalmente opcional, no pasaría nada si lo dejas en 100% y ya está. Hay gente que prefiere trabajar de esta manera, yo siempre lo dejo así porque me parece más sencillo siempre trabajar con 10 píxeles, pero hay gente que prefiere con 16 píxeles, así que eso ya a tu elección. Bueno, aquí tenemos dos medidas importantes, tenemos el ancho mínimo, que es el ancho que va a tener nuestro contenedor en bricks. En este caso 320 píxeles, que es el tamaño que tiene Core Framework por defecto, y el tamaño máximo de ese contenedor que yo tengo puesto 1366. Creo recordar que Core Framework tiene por defecto puesto 1400. Tú lo puedes dejar como viene por defecto o podrías cambiarlo si te parece más conveniente. Aquí también nos está diciendo que podemos utilizar esta variable Max Screen Width, que por cierto también existe otra variable que sería min screen width, que sería este de 320, y que luego vamos a ver dónde las vamos a utilizar para que esté todo sincronizado en Bricks y en Core Framework, para que coincidan todas estas medidas. Bueno, la siguiente sección, CS Processing, nos permite indicar que utilice Post CSS, aquí que utilice REN en las unidades de tipografía, etcétera. Esto lo vamos a dejar por defecto. Y aquí una cosa que me parece importante es que podemos añadir un prefijo tanto a nuestras variables como a nuestras clases. Yo le he puesto el prefijo CF de Core Framework porque me parece una forma muy sencilla de diferenciar las clases que utiliza Core Framework de otros framework que podamos añadir a Bricks o incluso plugin que utilicen clases, y de esta manera no entrarían en conflicto con las clases o variables que creamos en Core Framework. Así que a mí me parece muy útil y por eso lo dejo. Pero esto es totalmente opcional. Si no quieres poner ningún prefijo, no pasaría absolutamente nada. Y también podemos aplicar más propiedades, como deshabilitar el hover en los móviles, por ejemplo, etcétera. Esto lo dejo yo siempre por defecto como viene. Y por ejemplo, aquí podríamos elegir si queremos un tema oscuro o claro para el propio Core Framework. Si yo elijo Light, pues como ves es claro, ¿vale? O puedo elegir Gray, yo siempre lo dejo en oscuro, Dark. Y aquí, bueno, podríamos cambiarle el nombre del plugin, cambiar el icono, bueno, todo esto no lo toco, ¿vale? Y por último, nos permite resetear todos los cambios que hayamos hecho en Core Framework y dejarlo, digamos, como viene de fábrica. Esto hay que tener mucho cuidado porque si has creado variables, clases, cualquier cosa dentro de Core Framework, si haces esto vas a perder todo. Lo va a poner como viene originalmente. Pero bueno, de esta opción, a mí lo más importante, y quiero que te quedes ahora con ello porque después lo vamos a utilizar, es esto. Es, por un lado, el tamaño mínimo y el tamaño máximo del contenedor, y por otro, a mí me parece también importante añadirle un prefijo, ¿de acuerdo? Vale, vamos a seguir viendo más opciones. Vamos a ver ahora estas dos que nos aparecen aquí porque tenemos activado tanto Bricks como Gutenberg. Vamos a empezar con Bricks. Bueno, aquí simplemente podemos activar o desactivar pues estas características. Estas opciones nos van a permitir activar o desactivar, por ejemplo, que cuando queremos aplicar una variable en un elemento de Bricks, que al hacer clic con el botón derecho pues se desplieguen las variables y poder elegirlas. Yo todo esto lo dejo tal y como está porque creo que son todas útiles, pero básicamente se trata de eso, de desactivar o activar opciones que nos van a servir luego cuando estemos en Bricks, que ya lo veremos, ¿vale? En la opción de Gutenberg pues igual. O sea, aquí podemos activar simplemente dos opciones. La de abajo del todo le estamos indicando que mueva el widget de Core Framework en la parte de arriba, y aquí que muestre el interruptor del modo oscuro. En el caso de que cambiemos algo, siempre tenemos que hacer clic en el botón de salvar cambios, ¿vale? Si no, no se va a aplicar nada de esto. La siguiente opción que vamos a ver es administrar proyecto, que es esta que tenemos aquí. Así que vamos a hacer clic y aquí todo esto está organizado igual que todas las opciones que tenemos en la izquierda. Puedes comprobar que coinciden las etiquetas. Por ejemplo, colors, tipografía, spacing, etcétera. Entonces, aquí podríamos borrar opciones que no queremos que aparezcan aquí. Si pinchamos en colors, ves que tenemos brand, background, text, etcétera. Bueno, pues desde aquí, si no nos interesa que nos aparezca alguna, pues simplemente la borramos. Aquí en tipografía también podemos hacer lo mismo, y además nos permite una previsualización del código CSS que hay detrás de todas estas opciones de tipografía. Por ejemplo, si pinchamos aquí, pues vemos el código CSS que realiza esa función. Si seguimos para abajo, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí en Spacing, la opción Fluid Spacing, pues podemos ver el código de estas variables o borrarlo. Si nos vamos a Spacing, bajamos
y aquí tenemos contextual variables, ¿vale? Pues todas esas son las que hemos visto que podemos eliminar. Seguimos aquí, bueno, eso podemos hacerlo pues con todas estas propiedades que son las que componen nuestro framework, ¿de acuerdo? Pero es que tenemos además la posibilidad de exportar nuestro proyecto en un archivo para luego poder importarlo. De hecho, aquí puedes ver que si arrastramos un archivo con la extensión .core, lo que nos haría es importar un proyecto entero. Esto viene muy bien porque una vez que hemos configurado un proyecto con nuestras tipografías, nuestros colores, nuestros espaciados y todo, bueno, pues es muy conveniente guardarlo para no tener que hacerlo cada vez que creemos un proyecto nuevo, porque en muchos de los proyectos que creemos vamos a utilizar las mismas propiedades. Entonces, para no trabajar dos veces, pues lo lógico es que creemos una copia. Pero es que además podemos importarlo no solo ya de un archivo, sino de un enlace de un proyecto que hayamos creado nosotros previamente en la web de Core Framework. Mira, te lo voy a mostrar. Tengo aquí abierto la web de Core Framework y aquí he creado un proyecto de prueba. Entonces, una vez que tenemos creado nuestro proyecto, como ves aquí tenemos estos colores. Aquí en este botoncito pone Share Project. Clicamos aquí, podemos marcarlo como compartible y podemos copiar ese link. Lo copiamos y lo pegamos aquí. Ahora confirmamos y aquí lo tienes. Nos ha descargado el proyecto que hemos creado nosotros. Con lo cual es súper fácil poder compartir nuestros proyectos en cualquier página web que estemos realizando. Ahora simplemente tendríamos que hacer una cosa y es sobreescribir todo. Si queremos sobreescribir todo el proyecto, tendríamos que pulsar este botón y aquí lo tienes, ha sobrescrito todo. Después tendríamos que salvar los cambios y ya tendríamos importado nuestro proyecto. Vamos a cancelar cambios y lo vamos a dejar como estaba. Bueno, pues ya hemos visto todas estas opciones. Ahora ya sí nos vamos a meter un poco más en detalle todo lo que podemos hacer con este increíble framework. Pero antes de eso, déjame mostrarte cómo hemos creado en la web de Core Framework ese proyecto. Cuando accedes con tu login a la página web de Core Framework, te vas a encontrar con esta pantalla. Aquí puedes ver que te puedes descargar el plugin. Si no quieres hacerlo desde el repositorio de WordPress, aquí te va a aparecer lo que tienes comprado. En mi caso tengo comprado el add-on para Bricks y aquí a la izquierda puedes ver que aparece la opción Project. Bueno, pues desde esta opción es donde vamos a poder crear nuestros proyectos, así que si pinchamos en él, aquí puedes ver que podemos introducir un nombre como hice yo anteriormente. Vamos a poner prueba de nuevo y creamos un proyecto. Aquí nos está diciendo qué es lo que queremos hacer, si queremos crear un proyecto completo o solamente variables o un proyecto totalmente en blanco en el que lo creemos nosotros desde cero. Así que vamos a hacer la primera opción y aquí fíjate lo que nos está preguntando, si queremos que el tamaño del font size del root, lo que hablamos antes sobre el 100% o el 62,5, ¿cuál queremos? Bueno, pues vamos a elegir este y si queremos activar el modo oscuro, vamos a dejarlo que sí, pulsamos Finish y aquí nos aparece esta pantalla, que si te das cuenta es la misma pantalla que nos aparece en nuestro WordPress, es idéntica. Pues muy bien, simplemente sería crear nuestro proyecto. Entonces aquí cambiaríamos nuestros colores, por ejemplo, vamos a poner verde y este le vamos a poner de este color y no vamos a hacer ningún cambio más. Guardamos los cambios y ya tenemos nuestro proyecto creado. Así que si lo queremos exportar, como hemos visto antes, simplemente sería irnos a nuestro dashboard, proyectos y aquí nos aparece y ya simplemente sería pulsar el botón de compartir y como hemos hecho antes, clicamos aquí, copiamos el link y ya está. Ya tendríamos nuestro link para llevarnos este proyecto a cualquier web que estemos creando. Lo normal es que en este proyecto tengamos nuestra configuración, digamos, inicial de cualquier proyecto y después a partir de ahí ya podríamos modificarlo para la web concreta que estemos haciendo. Bueno, ya estamos otra vez en WordPress y ahora sí vamos a ver todas las opciones una por una. La primera es la de los colores y lo primero que nos vamos a fijar es en esta parte de arriba que pone All Breakpoints. ¿Vale? Aquí están las media queries que tiene Core Framework. Si pinchamos nos aparecen todas estas medidas. Entonces, una cosa importante que tenemos que hacer es igualar las media queries de Core Framework con las de Bricks. Entonces, fíjate que aquí tenemos 1400, 992, 768 y 480, según el tamaño de pantalla. Entonces, estas medidas tienen que coincidir con estas que tenemos aquí. Aquí vemos que tenemos todos nuestros breakpoints. Si queremos saber cuánto mide cada uno, pues simplemente podemos pasar el ratón por encima
y nos lo va diciendo. Por ejemplo, el tamaño del móvil 480, el móvil apaisado 768, la tablet 992 y después una pantalla desktop no aparece, pero podemos verlo aquí en estos 3 puntos. Si pinchamos nos aparecen todas las media queries que tenemos en Bricks. En este caso desktop, si damos a editar podemos ver qué tamaño tiene, ¿vale? Como ves, tiene 1400, que coincide precisamente con estos 1400. Y seguramente el de la tablet también nos va a coincidir con esto, ¿vale? Porque esto ya lo tengo yo cambiado. Si no te coincide, puedes hacer dos cosas. O bien igualar Bricks a estos tamaños, o al revés, igualar Core Framework a los tamaños que tú tengas predefinidos en Bricks. Si no te salen estos 3 puntitos para poder cambiar esta configuración, eso te tendrías que ir a las preferencias de Bricks, aquí en Settings, en la pestaña General, aquí vamos desplazándonos hacia abajo y aquí puedes ver Custom Breakpoint. Tenemos que marcar esta opción, vamos a desactivarla y vamos a guardar cambios. Volvemos otra vez a Bricks, vamos a recargar la página y como puedes observar, aquí ya ha desaparecido los 3 puntitos. No podemos modificar los breakpoints que tenemos. Así que es tan sencillo como volver aquí y volver a marcar esta opción. Guardamos cambios, volvemos y recargamos la página. Pues aquí lo volvemos a tener. Ya podríamos modificar nuestros breakpoints, ¿de acuerdo? Así que quédate con eso, que tienen que coincidir los que tenemos en Bricks con los que tenemos en Core Framework. Bueno, pues ahora ya que hemos igualado nuestros breakpoints con Bricks, ya vamos a ver las opciones que nos ofrece la pestaña de colores. Bueno, pues aquí, como puedes ver, están ordenados por grupos. Aquí tenemos brand, background, text, neutral y status. Todo esto es configurable, o sea, podemos cambiar este nombre si queremos. En Core Framework podemos cambiar absolutamente todo. Y bueno, como hemos visto en su web, podríamos crear un proyecto totalmente en blanco y crearlo desde cero. Entonces, empezamos con los colores de branding, que normalmente suelen coincidir en un proyecto con los colores del logotipo. Entonces aquí tenemos por defecto 3 y, como puedes observar, ya le está asignando un nombre de variable, primary, secondary y tertiary. Esto también todo es configurable, podríamos llamarlo como nosotros quisiéramos. A mí me parece bien estos nombres y tenemos varias formas también de asignarle el color. Si pinchamos aquí, tenemos, fíjate, todas las opciones que nos da para poner el código del color. Por defecto viene HSLA y o bien podríamos escribirlo directamente o si pinchamos en el color podríamos elegirlo de esta rueda de color y así con todos. Si necesitamos algún color más, pues es tan fácil como pinchar en este signo más y se nos añade otro color y podríamos cambiar al que nosotros quisiéramos, ¿de acuerdo? Aquí, como ves, le ha dado un nombre por defecto, default 14, pero ya te digo que podríamos cambiarlo por el que nosotros queramos. Podríamos ponerle quaternary. En este caso vamos a borrarlo, no lo necesitamos, ahí está. Y en el caso de que nada más necesitemos un color, pues borraríamos estos dos y ya está. Aquí tenemos también colores para el background. Tenemos el nombre de variable, BG Body y BG Surface. Igual, todo funciona exactamente igual. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer más con estos colores. Si pinchamos en la flechita se nos va a desplegar un montón de opciones. Las primeras son Generate Utility Classes. Esto es lo que nos está diciendo si queremos generar clases para este color. Aquí tenemos por un lado lo que es la variable, pero por otro lado podemos crear clases con este color y podemos crear una clase para el color de texto, para el background, para el border o si también queremos marcar field. Vamos a dejarlo desmarcado. También podemos marcar si queremos utilizar el modo oscuro en nuestra página web. Entonces, si marcamos esta opción, mira lo que ocurre. Ahora mismo nos genera otro color. Entonces aquí, como puedes ver, si pasas el ratón encima del segundo color, te está diciendo que es el color para el modo oscuro. Es decir, que si nosotros en nuestra web tenemos un botoncito para poner el modo claro o el modo oscuro, en el caso de que elijamos el oscuro, se va a aplicar este segundo color y en el caso de que elijamos el modo claro, se aplicaría este color. Vamos a deshabilitarlo de momento para no liarnos. La siguiente opción también es muy interesante y es que podemos generar distintos tonos del color. Por ejemplo, aquí con esta opción podemos generar variables de transparencia de este color. Si pasamos el ratón por encima del icono de información, nos está diciendo que va a generar 10 variables de transparencias con estos nombres: primary 5, primary 10, primary 20, etcétera. Igualmente podemos generar tonos más oscuros si marcamos esta opción. Si la desmarcamos, ves cómo se quitan, volvemos a marcarla y aquí podemos elegir todos los tonos que nosotros queramos. Por ejemplo, si queremos más,
se nos va a ir generando un montón de tonos, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo como estaba en 4 y lo mismo si queremos un tono más clarito de ese color. Lo que hace es ir añadiéndole más blanco para hacerlo más claro y lo mismo, podemos añadir todos los tonos que nosotros queramos, así que vamos a dejarlo en 4. Si no queremos que genere tantos colores, es tan fácil como desactivar estas opciones, entonces no nos lo va a generar. De momento vamos a dejarlo activado como estaba y eso mismo pues podemos hacerlo con todos los colores, ¿vale? Con el secundario, con todo, es el mismo procedimiento. Marcaríamos las variantes que quisiéramos, si queremos el modo oscuro, pues lo seleccionamos y de nuevo nos añade otro color más. Vamos a quitarlo y vamos a cerrar este. Con el background pasa exactamente lo mismo. Aquí ya tiene marcado el modo oscuro y podríamos generar también más transparentes, más oscuros, etcétera. En todos ellos también nos ofrece la posibilidad de generar nuestras clases. Aquí, por ejemplo, solamente tiene clases para el texto, pero podríamos generar también clases para el background, border y fill, como el resto que hemos visto. Bueno, seguimos hasta el final y aquí tenemos, por ejemplo, el grupo status, pues es el típico botón de éxito, error, etcétera. Podemos añadir todos los que queramos igualmente y nos ofrece las mismas posibilidades que el resto de colores. Esto funciona siempre igual, ¿vale? Con todos los colores y además podemos crear nuestros propios grupos. Podemos crear un grupo, podemos ponerle un nombre y aquí ves, podemos crear clases con la propiedad CSS. Aquí podemos elegir directamente qué propiedad es, por ejemplo, padding, y aquí pondríamos el valor y si te das cuenta, fíjate que ya nos está sugiriendo las variables que tenemos creada para estas propiedades, que serían las que están en la pestaña Spacing. Bueno, es increíble lo que podemos hacer con este framework. Vamos a borrarlo de momento y lo mismo con un grupo de variables. En este caso hemos creado un grupo para añadir clases, pero aquí podemos añadir simplemente variables. De hecho ya nos tiene añadido por defecto los dos guiones para crear un nombre. Vamos a poner mi variable, por ejemplo, y aquí pues pondríamos el valor que quisiéramos. Le podríamos dar un nombre al grupo sin ningún problema. En fin, es súper modificable. Una vez que hemos hecho todos los cambios que necesitemos, pues siempre hay que salvar esos cambios, si no los vamos a perder, ¿de acuerdo? Bueno, y un último detalle sobre los colores antes de pasar al resto de propiedades y que de hecho también se aplica al resto de propiedades, tanto a la tipografía, espacio, etcétera, es que podemos seleccionar los puntos de ruptura, es decir, los breakpoints o media queries, llámalo como quieras, y podríamos tener colores diferentes dependiendo del tamaño de la pantalla que elijamos. Por ejemplo, podemos elegir el tamaño 992 píxeles y aquí podríamos crear nuestros grupos y nuestras propiedades que se aplicarían únicamente cuando nuestra pantalla alcanzará este tamaño, o bien de móvil, por ejemplo. Así que fíjate lo flexible que es, que incluso vamos a poder cambiar los colores dependiendo del tamaño de nuestra pantalla. Por defecto te vienen todos los breakpoints, es decir, todos estos colores se van a aplicar a todos los tamaños de pantalla, pero bueno, que sepas que tienes la posibilidad de cambiar eso. O sea, es sumamente flexible. Vale, pues vamos a pasar a la tipografía. Aquí ya viene con unos tamaños de tipografía predefinidos y yo no lo tocaría, ¿vale? Porque está genial y luego veremos cómo funciona. Aquí, como puedes ver, podemos cambiar todo. Esta es la convención que tienen para los nombres de las variables. Aquí podemos cambiarle el tamaño mínimo de font size y aquí el tamaño máximo, y también podemos cambiarle la escala. Es decir, todo esto que ves aquí está calculado en base a una escala. Aquí también podemos incluso cambiarle cuál es el tamaño base del cual parten el resto de tamaños, tanto los que son más pequeños como los que van aumentando de tamaño, y esto lo podemos hacer aquí, en esta caja donde te pone base escala index. Si pinchamos aquí podríamos escoger y decirle que en vez de ser el tamaño mediano, la base de la cual vamos a partir, podríamos partir por ejemplo de la más grande, de la XL, y como puedes ver, al hacer esto todos los tamaños se vuelven mucho más pequeños, porque le estamos diciendo que el tamaño XL es de donde van a partir el resto de tamaños. Entonces, como el tamaño XL va a ser de 16 píxeles el mínimo y 18 máximo, ¿qué va a hacer la escala? Pues multiplicar cada valor que tiene el tamaño base por 1.125. Así lo va a hacer con todos. El tamaño base lo va a multiplicar por esa escala y se va a convertir en el siguiente tamaño. Y así sucesivamente. Después el tamaño 2XL se va a multiplicar por esa misma escala y va a dar lugar al siguiente tamaño. Y así todos los tamaños que queramos. Porque, como puedes ver aquí, podemos añadir muchos más tamaños, tanto por abajo como por arriba. Entonces vamos a dejar la escala que tenía, que es la mediana, que me parece mucho más lógico hacerlo así, y partimos de esta base
que es el tamaño mediano. Consideramos que tiene 16 píxeles de mínimo y 18 de máximo, y a partir de ahí calculamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues cambiar el ratio de la escala. Entonces, aquí si pinchamos tenemos varios. Podemos escoger, por ejemplo, el primero. Si te das cuenta, cada vez que cambiamos de escala, cambian todos los tamaños. Entonces, dependiendo si queremos tamaños más grandes o más pequeños, pues cambiaremos la escala. Ahora mismo tenemos este, como ves, el tamaño ha aumentado, pero si no queremos tanto, pues podemos coger el primero y van disminuyendo. Esto ya es a gusto o lo que tú creas que necesitas. Por ejemplo, este, fíjate, en Minor 17, fíjate qué tamaño tan enorme ha calculado a partir de esto, ¿de acuerdo? Y a la vez que aumenta los tamaños por la parte de arriba, pues también los disminuye. Fíjate qué tamaños más pequeños tiene. Así que esto es cuestión de probar todos los ratios que hay aquí, todas las escalas, y quedarte con el que más te guste. Por ejemplo, aquí tiene el Golden Ratio. Vamos a dejarlo como estaba, que es un buen tamaño, me parece a mí. Y esto lo bueno que tiene es que son tamaños responsive. Es decir, cuando nosotros asignemos cualquier tamaño de esto, dependiendo de la pantalla donde se muestre, pues se van a adaptar a esa pantalla. O sea, es genial. Aquí también lo que podemos hacer es que en vez que lo haga automático, podemos poner nosotros los tamaños manuales. Y nos permitiría, como siempre, cambiar todo desde los nombres de las variables hasta los tamaños. Yo recomiendo no tocar esto, dejar como está, así que vamos a volver aquí. Ahora seguimos bajando y como siempre nos permite generar clases de estos tamaños, lo cual está genial, y yo recomiendo también marcarlo, porque así podemos, por un lado, o bien usar variables siempre que lo necesitemos, pero las clases son muy cómodas, como ya veremos cuando llevemos todo esto a la práctica. Aquí tenemos otro tipo de variables, por ejemplo, ¿ves? Aquí tiene una que han llamado Hero Title Size y le han dado un tamaño. Como siempre, los tamaños están en variables, con lo cual siempre que cambiemos, por ejemplo, cualquier tamaño de aquí, se va a reflejar siempre en el resto de variables que tenemos asignados. Está todo relacionado, que eso es lo interesante de tener un framework como este, en el que si cambiamos solamente un valor en un solo sitio, se va a reflejar ese cambio en todos los sitios donde tengamos asignado esas variables, lo cual está genial. Aquí tenemos también que tienen un tamaño por defecto para todos los H, hasta el H6, y también puedes ver que tienen asignado los valores en variables. Todo está relacionado. Si lo cambiamos aquí, se va a reflejar en todo esto. Lo mismo aquí en la propiedad LineHeight. Seguimos bajando y también aquí tienen unas clases que van a venir muy bien, en las que simplemente aplicándolo pues vamos a conseguir, por ejemplo, poner en cursiva un texto, en negrita, en mayúsculas, en minúsculas, e incluso darle el peso que queramos. Seguimos, también tenemos unas clases para alinear el texto, y como siempre nos da la libertad de crear nuestros propios grupos, tanto de clases como de variables, así que es súper configurable y extensible. Bueno, y para terminar con la tipografía, vamos a volver a los tamaños, que no lo he comentado, pero si te fijas, tendríamos la escala mínima y la escala máxima. Es decir, que podemos cambiar cualquiera de las dos o las dos. Eso sí, lo que tenemos que tener en cuenta es no poner la misma escala en la mínima y en la máxima. Si te das cuenta, al aplicar la misma escala en la escala máxima, pues todos los tamaños se hacen más pequeños. Entonces, con esto podemos jugar, pues como viene por defecto, siempre le ponen una escala mayor para aumentar la diferencia entre la escala menor y la mayor. Entonces, según vamos aumentando, ¿ves? Van aumentando lo que es el tamaño máximo. Aquí tenían, creo que era esta, fíjate la diferencia, según vamos poniendo puede ser brutal la diferencia. Entonces, bueno, esto ya puedes ir jugando y viendo el tamaño que más te gusta. Lo que sí no deberíamos poner es un tamaño menor que el que tiene el tamaño mínimo. Vamos a poner, por ejemplo, el Minor Second, que es 1.067, y si ponemos eso, podríamos estar prácticamente casi igualando los dos tamaños. Así que tenemos que tener un poco de cuidado, porque entonces no se diferenciaría mucho. Siempre vamos a poner tamaños máximos mayores que los que tenemos en la escala mínima, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a poner este, por ejemplo. Esto es mucho más lógico, que el tamaño mayor siempre tiene que ser bastante más grande que el mínimo, no igualar prácticamente los mínimos y los máximos. Bueno, pues con esto terminamos lo que es la tipografía, y ahora vamos a
pasar al espaciado. Así que pinchamos en Spacing y aquí nos aparece algo muy parecido a lo que hemos visto con la tipografía. Es prácticamente idéntico, lo que pasa que esto está orientado a propiedades como padding y margin, pero funciona exactamente igual que la tipografía. Tenemos un nombre que podemos cambiar, como hemos visto siempre. Aquí podríamos poner espacio si queremos, y como puedes observar, pues nos cambia todos los nombres de las variables. Vamos a dejarlo como estaba. Podemos ponerle un tamaño mínimo. También tenemos un ratio para la escala, que lo podemos cambiar como hemos hecho con la tipografía. Un tamaño máximo, otro tamaño máximo de escala, el tamaño de base de esta escala. En fin, es idéntico. Todo esto después lo vamos a poder utilizar cuando asignemos las medidas al padding, al margin, etcétera. También lo podemos poner de forma manual, como hemos visto también con la tipografía. Vamos a seguir, bajamos, aquí tenemos el class generator, es decir, nos va a generar todas estas medidas en clases y van a tener esta nomenclatura, ¿de acuerdo? Vamos a poder añadirle el padding tanto superior, inferior, izquierdo y derecho con esta clase, a la cual se le añadirá pues el 4XL, el 3XL, etcétera, y todo igual pues con el padding izquierdo, derecho, etcétera. Con el margin pues tenemos exactamente lo mismo, y aquí nos permite pues activarlo o desactivarlo. Si seguimos bajando, por último nos aparecen unas variables contextuales que también son útiles, pues por ejemplo esta que se llama header space, y como puedes ver le está asignando la medida space s, ¿vale? Que coincidiría pues con esta. Todas estas medidas, por supuesto, son responsive, al igual que la tipografía, se van a ir adaptando según el tamaño de pantalla. También tenemos button space, car space, footer space, etcétera. Podemos crear, por supuesto, todos los que nosotros necesitemos. Vamos a desactivarlo y, por supuesto, crear nuestros propios grupos, tanto de variables como de clases. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente categoría, que es de componentes, y aquí ya cambia un poco la cosa. Ya no son clases o variables para asignar medidas, sino que aquí podemos crear componentes totalmente enteros. Por ejemplo, aquí ya tiene creado un botón y tiene la clase button. Si le damos a editar, podemos ver todas las propiedades que ya tiene asignadas. Aquí a la izquierda podemos ver también el código para hover, es decir, cuando pasemos el ratón por encima del botón, como ves cambia de color. También cuando tiene el focus, además tiene algunos modificadores, si es largo, si es más pequeño, con un color, con otro color, en fin, tiene todas las variaciones posibles y todo esto es personalizable. Y aquí también tiene otro tipo de componente, tenemos también clases para los links, de un input, de un formulario, también tenemos para un selector, en fin, tiene varios ya predeterminados, pero como todo en Core Framework podemos crear nuestros propios componentes. Aquí tenemos, por ejemplo, una tarjeta que después la probaremos cuando estemos en Bricks. En fin, todo muy útil como todo lo que está dentro de este increíble framework. Esto lo mejor es probarlo cuando estemos en Bricks para que veas cómo funciona. Y además, fíjate que tiene también el modo claro y el modo oscuro. Y aquí podemos previsualizarlo. Bueno, seguimos ahora con la sección de layout. Esta es una sección también increíble donde tenemos clases para crear nuestro grid, ¿vale? Utilizando las clases del CSS Grid. Y aquí no vamos a entrar en detalle porque está muy claro. O sea, aquí simplemente con la clase row estamos asignando estas propiedades CSS. Por supuesto que si utilizas Core Framework tienes que tener conocimientos de CSS. O sea, si no sabes nada de CSS, antes de meterte con un framework de estas características, ¿qué significa? Esto lo vamos a ver después en Bricks, cómo funciona, y verás que es una pasada. O sea, es que con estas clases podemos crear un grid como nos dé la gana, sin ningún esfuerzo, sin necesidad de estar asignando todas estas propiedades. Solamente con esta clase, por ejemplo, con un 5 nos vamos a crear un grid de 5 columnas. Vamos a seguir bajando y bueno, aquí también tenemos otra variante de columna del CSS Grid, en el cual, como puedes ver aquí, utilizamos la función repeat para hacer columna totalmente responsive, sin necesidad de utilizar media queries. Como te digo, todo esto lo veremos en acción cuando empecemos a crear algún ejemplo en Bricks. Seguimos bajando y por supuesto también tiene su equivalente de Flexbox, ¿vale? Así que también vamos a poder aplicar propiedades Flexbox con las clases que tenemos aquí por defecto. Y lo mismo con esto. Grid Column Span son otras propiedades de CSS Grid en el que podemos aplicar varias columnas a un elemento. Pero esto ya te digo, si no sabes
cómo funciona Grid, no vas a entender nada de lo que te estoy hablando. Bueno, seguimos para abajo, es todo lo mismo, todo esto sirve para asignar propiedades del Grid y aquí ves, por ejemplo, todo esto corresponde a Flexbox, donde podemos justificar el contenido, en fin, seguimos viendo más propiedades y aquí, por ejemplo, también tenemos varias clases muy útiles, pues simplemente para asignar un ancho a un elemento. Simplemente con estas clases le podemos asignar el 100%, el alto igual, podemos asignar diferentes anchos, diferentes altos, muy útil todo. Y aquí lo mismo, podemos asignar un más width, pues simplemente con estas clases podemos crear nuestros grupos como en todos los elementos que hemos visto. Bueno, y ahora vamos al elemento design, que nos provee de un montón de clases pues también muy útiles. Por ejemplo, aquí empieza con border radius, en el cual nos ofrece un montón de variables de distintos tamaños, pues precisamente para eso, para asignarle un border radius a un elemento, por ejemplo, a un botón, a una tarjeta, etcétera. Y también totalmente responsive. Aquí tenemos que tiene tanto un tamaño mínimo como uno máximo. Todo esto, como ya hemos dicho, es totalmente personalizable. Aquí tenemos también un border radius, pero en este caso son clases, no son variables. Entonces, simplemente con estas clases vamos a poder asignar el border radius a un elemento, pero en todos sus lados. Aquí con las variables podríamos asignar pues solamente a un lado un tamaño y al resto dejarlo sin border radius. Aquí igual con la propiedad border, aquí podemos también asignarle variables para crear sombras a nuestros elementos, lo cual es súper útil también y nos va a ahorrar muchísimo trabajo. Como todo este framework está orientado a ahorrarnos muchísimo trabajo. Una vez que tengamos configurado este framework, que realmente de serie viene con prácticamente todo lo que necesitemos, simplemente le tendremos que utilizar pequeños ajustes, por ejemplo los colores y alguna cosilla más, pero de base viene súper completo. Aquí ves, también le podemos asignar sombras con estas clases, podemos asignarle opacidad, el aspect ratio también le podemos asignar a nuestros elementos, esto para aplicarlo a nuestras imágenes, para, por ejemplo, para que una imagen cubra todo el espacio disponible, para que rellene el espacio donde está colocada la imagen, etcétera. Aquí, por ejemplo, podemos rotar un elemento 90 grados, 180 grados y podremos crear todas las variantes que necesitemos. Y ya por último tenemos la pestaña Other, en el que nos vienen pues un montón de utilidades de CSS que vienen listas para utilizarlas. Por ejemplo, con el display none, si queremos ocultar algún elemento, igual que el visible, el hidden, overflow hidden, en fin, todos estos, que es por lo que te digo que tienes que conocer CSS, porque todo esto es puro CSS. Aquí tenemos las propiedades de posicionamiento, el posicionamiento relativo, absoluto, etcétera. También podemos cambiar el cursor del ratón. Aquí tenemos los Z-index para enviar al fondo elementos o enviarlos al frente. Y por supuesto, como todo aquí es configurable, podemos borrar, podemos añadir, podemos hacer lo que nos dé la gana. Y bueno, creo que con esto ya hemos repasado todo lo que nos trae este genial framework y ahora pues ya solo nos queda irnos a Bricks y ver lo fácil que es aplicar todo esto que hemos visto en Core Framework. Así que vámonos a Bricks. Yo ya tengo abierto aquí una página. Como ves, todavía no he añadido ningún elemento ni nada porque, como comentamos al principio del vídeo, lo primero que tenemos que hacer es configurar Bricks para que funcione a la perfección con Core Framework. Así que lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a la ruedecita esta para ajustar algunas cositas en Bricks. Nos vamos a ir a Theme Style, pinchamos y lo que tenemos que hacer es crear un estilo de tema, ¿vale? Así que aquí lo único que tenemos que pulsar es la crucecita, ponemos un nombre y pulsamos el botón Create. Yo no lo voy a hacer porque yo tengo ya creado uno, que es este que tengo aquí. Podríamos tener un montón de temas de estilo y escoger el que nosotros quisiéramos. Yo voy a elegir el mío y como ves ya nos aparecen un montón de opciones que podemos configurar. Podemos configurar prácticamente todos los elementos que podemos añadir en Bricks, pero lo primero que tenemos que hacer es configurar esta primera opción, que es Condition, que aquí vamos a elegir dónde queremos que se apliquen todos los cambios que vamos a hacer aquí, es decir, los estilos por defecto que le vamos a decir que aplique a cada elemento, dónde se van a aplicar. Yo tengo elegido todo el sitio web, pero podríamos incluso elegir solamente una página, por ejemplo la página de inicio, cualquier página individual, cualquier tipo de post type, una página de listado de archive, etcétera. Tenemos muchas opciones, pero en este caso vamos a decirle que aplique todos
estos estilos en todo el sitio web, ¿de acuerdo? Esa es la primera cosa que hay que hacer. La segunda y muy importante es la que hablamos al principio del vídeo, que es cambiar el ancho máximo y el mínimo del contenedor. Así que si pinchamos aquí, como puedes ver, yo ya tengo asignado ese valor, que si te acuerdas, eso lo sacábamos de aquí de preferencias, que es donde teníamos el tamaño del font size, y aquí tenemos el tamaño mínimo y el máximo, 1400, 320, y aquí nos decían que utilizáramos esta variable. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho. Imagínate que tú te lo vas a encontrar así, ¿vale? Si te das cuenta, aquí hay un valor por defecto que son 1100 píxeles, pero aquí podemos poner las variables de Core Framework. Podemos hacerlo de dos maneras para que veas cómo funciona dentro ya de Bricks Core Framework. Si pulsamos el botón derecho, nos van a aparecer las variables de espacio. Acuérdate que las hemos visto. Aquí además te viene por los grupos, contextual variable, fluid spacing, y que aquí tenemos más grupos, pero está ya por ejemplo del border radius, etcétera. Pero por ejemplo, la variable que nosotros estamos buscando no aparece al pulsar el botón derecho porque son unas variables especiales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente buscarla, las escribimos aquí y vamos a poner por ejemplo max y nos aparece más screen width. Así que lo seleccionamos y ya tenemos asignado el ancho de nuestro contenedor. Y aquí en min width pues podemos hacer lo mismo con la otra variable que es min screen, que aparece aquí. Seleccionamos igualmente y ya tendríamos nuestro ancho y nuestro ancho mínimo. Vale, pues una vez que hemos hecho estas dos cosas, que son las más importantes, es decir, asignar las condiciones donde se van a aplicar todos estos cambios, ya podríamos ir elemento por elemento y configurarlos a nuestro gusto. Yo, por ejemplo, como puedes ver, pues tengo asignado un color a los links. Aquí en la opción de tipografía le tengo asignado el color primario, y como puedes observar, en cuanto paso el ratón por encima de este color ya nos está apareciendo la variable que tenemos creada en Core Framework. Ahora, si pinchamos aquí, podemos ver que nos aparecen todos los colores que tenemos creado en Core Framework. De hecho, aquí nos está indicando que hemos seleccionado la paleta de Core Framework. Aquí tenemos más paletas, podríamos seleccionar la que nosotros quisiéramos, podríamos seleccionar la que viene por defecto con Bricks, que mira cómo cambian todos los colores, pero nosotros vamos a utilizar siempre Core Framework. Y fíjate qué cantidad de colores nos aparece. Bueno, esto, si te acuerdas, corresponden a los colores que tenemos aquí. Si seleccionamos el color primario, vemos que todos esos colores que nos aparecen en Bricks son todas estas variantes que hemos dicho que creara, ¿vale? Los tonos más oscuros, los más claros, etcétera. Entonces, es posible que nosotros no necesitemos tantos colores y de hecho los vamos a quitar. Vamos a quitar todas estas variantes y también el color terciario lo vamos a quitar. De hecho, el color terciario podemos borrarlo porque en nuestro proyecto no lo necesitamos, así que lo borramos y guardamos los cambios. Volvemos a Bricks, vamos a guardar esto por si acaso y ahora tenemos que recargar la página. Vale, pues volvemos otra vez a Settings, Theme Style y vamos a Links. Entramos en tipografía, vamos a pinchar otra vez en el color y fíjate cómo ya se han reducido muchísimo todos los colores que nos aparecían. Bueno, como puedes ver, es muy fácil asignar los colores utilizando Core Framework. Vamos a cerrar esto y, como ya te he dicho, aquí podrías asignar los estilos predeterminados de cada elemento de Bricks. Vamos a ver simplemente los que yo considero muy útiles, como es por ejemplo asignarle padding a nuestras secciones. Aquí puedes observar que yo tengo ya asignadas estas variables y la ventaja de esto es que cada vez que creemos una sección va a tener el mismo espaciado de padding que el resto de secciones de la página, con lo cual va a mantener siempre el diseño una consistencia y un estilo idéntico en todas nuestras páginas. Bueno, y aquí también tengo, por ejemplo, el elemento button, en el cual ya tiene unos estilos predeterminados en todas sus variantes. Por ejemplo, en el estilo por defecto le podemos configurar todo lo que creamos conveniente. Después tienes el estilo primario, el secundario, el light, el oscuro, en fin, esto ya es a gusto de cada uno. Hay a quien le gusta configurar pues todos los elementos que más utiliza en sus proyectos, con lo cual siempre tienen un estilo por defecto, pero bueno, eso puede cambiar mucho de un proyecto a otro, así que lo esencial para mí es tener el elemento contenedor configurado con las variables de Core Framework y el elemento sección que tenga un padding por defecto, simplemente para mantener la consistencia entre secciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una vez que hemos visto esto y que ya sabes cómo funcionan las variables de Core Framework para
asignar valores a nuestros elementos, vamos a hacer un pequeño ejemplo y también veremos cómo podemos utilizar las clases que se generan automáticamente en Core Framework a la vez que podemos usar variables. Así vemos los dos casos de uso. Así que aquí vamos a insertar, por ejemplo, una sección y fíjate lo que pasa, que ya tiene asignado ese padding. Vamos a ponerle un background, que podemos hacerlo de dos formas. Por ejemplo, podríamos ir aquí y asignarle un color de esta manera, y aquí simplemente lo que estamos haciendo es asignarle una variable de ese color, y fíjate que cada vez que vamos pasando el ratón por un color nos lo está reflejando directamente en Brig, lo cual es muy útil. Pero también podríamos hacerlo a través de las clases, así que vamos a cerrar esto, nos vamos aquí para meter clases y vamos a poner, por ejemplo, background. Vamos a buscar el background primary, por ejemplo. Aquí lo tenemos, ¿ves? Aquí tenemos los dos casos de uso en el cual podemos asignar directamente una clase y nos va a establecer el background, el color primario, o vamos a quitarla, y también podríamos hacerlo a través de variables. Pinchamos aquí y elegimos la variable. Así que puedes ver de qué forma podemos utilizar lo que nos ofrece Core Framework. Habrá veces que nos interese utilizar variables y habrá otras veces que nos interese utilizar clases. Vamos a añadir, por ejemplo, una tarjeta para mostrar los artículos del blog, y así vamos a seguir asignándole propiedades, tanto con clases como con variables. Así que vamos aquí a pulsar el container, vamos a meterle un blog y dentro de ese un div. Este div va a ser nuestra tarjeta. Vamos a poner car, por ejemplo, car, ahí está, y este va a ser nuestro bucle. Así que nos vamos a contenido y le decimos que es un query loop. Lo vamos a configurar y lo vamos a dejar por defecto que sea de post. Así que vamos a añadir, por ejemplo, un heading, vamos a añadirle también una imagen, vamos a poner la imagen encima del heading y vamos a poner un texto, y también vamos a ponerle un botón, ¿de acuerdo? El botón le vamos a poner al final del todo, ahí está. Bueno, y el texto lo vamos a poner debajo del encabezado. Ahí estaría, y ahora ya sí vamos a asignar los datos dinámicos a cada elemento. Por ejemplo, a la imagen vamos a decir que sea la imagen destacada, ahí está. El encabezado vamos a borrar esto, y también vamos a asignarle el post title. Al texto le vamos también a asignar el post ether, eso sí, esto lo vamos a borrar. Y por último, pues al botón le vamos a asignar el link, dynamic data, y sería el postlink. Vale, pues ya lo tenemos todo. Lo que sí vamos a hacer es quitarle este fondo, ahí está, guardamos, y si vamos al navegador, pues nos muestra perfectamente todas las entradas que tenemos. Ahora ya solo nos faltaría darle un poquito de estilo a cada tarjeta y además configurar cómo se nos van a mostrar. Para darle el estilo vamos a simplemente seleccionar el div donde están contenidos todos los elementos, y vamos a utilizar una clase que ya vimos de los componentes que tiene Core Framework. Si te acuerdas, en componentes había uno que era precisamente car. Vamos a utilizarlo y verás qué sencillo es darle un estilo a una tarjeta solamente poniéndole una clase. Así que a esta tarjeta vamos a buscar la clase car, y como ves hay un montón de clases que empiezan con esa palabra, pero nosotros estamos buscando la clase en Core Framework. Si bajamos más para abajo vemos que aquí está. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque tiene el prefijo CF. Por eso creo que es importante siempre ponerle un prefijo a Core Framework, y así lo podemos diferenciar muy fácilmente de otras clases que pudieran entrar en conflicto. Así que luego escogemos y ya está. Simplemente con eso ya le ha dado estilo. Vamos a guardar, vamos al navegador y fíjate, ya está la tarjeta con su sombra, sus bordes redondeados. Perfecto. Con una sola clase hemos conseguido esto. Volvemos a Bricks y ahora vamos a ver de qué forma tan sencilla podemos hacer un grid, es decir, una rejilla con nuestras tarjetas. Para crear nuestro grid vamos a utilizar también clases de Core Framework. Si te acuerdas, vimos en la categoría Layout que teníamos unas clases precisamente para Grid Layout. Así que vamos a utilizar alguna de estas clases. Por ejemplo, vamos a decirle que tenga 3 columnas. Volvemos aquí y tenemos que aplicárselo al contenedor de la tarjeta. Así que vamos a Block y vamos a escribir Columns. Aquí nos salen las clases de Core Framework y vamos a elegir precisamente esta. Vamos a guardar y vamos al navegador. Pues fíjate qué fácil, tenemos ya un grid de 3 columnas. Ahora ya solo nos faltaría poner un espacio de separación entre las columnas, y esto lo hacemos también con clases de Core Framework. Así que volvemos aquí y vamos a buscar las clases que empiezan por gap. Aquí lo tenemos, ¿ves? Y según vamos pasando podemos ver el efecto que produce.
Vamos a elegir, por ejemplo, este tamaño, Gap S, ahí está, guardamos, volvemos al navegador y aquí lo tenemos. Ya tenemos nuestro grid con las columnas y su separación. Volvemos a Bricks y ya solo nos quedaría pues igualar la altura de cada fila, porque hay tarjetas que tienen más texto y otras que tienen menos y entonces tienen un tamaño desigual. Bueno, aquí lo vemos más fácil, hay tarjetas con más y menos texto y entonces no están alineadas. Pero bueno, eso lo solucionamos muy fácilmente de nuevo con Core Framework. Le vamos a aplicar una clase, esta vez va a ser a la tarjeta, así que seleccionamos la tarjeta, venimos de nuevo aquí y vamos a buscar una clase que empieza por Self. Aquí lo tenemos. Esta clase lo que hace es alinear las tarjetas, por ejemplo, al centro, arriba, a la izquierda, a la derecha, pero también tenemos esta que es Self Stretch. Entonces lo que hace es ajustar a la fila las tarjetas. Las seleccionamos y guardamos. Vamos a ver en el navegador y efectivamente hemos logrado que se alineen todas las tarjetas con una facilidad asombrosa. Vale, ¿qué nos quedaría por ver aquí? Bueno, pues como has visto, las clases son súper útiles. Cuando estuvimos viendo esto, vemos que tanto en tipografía, en colores, aparte de nuestras variables, siempre crean después las clases, ¿de acuerdo? Cuando en el caso de los colores que lo vimos, al desplegar esto nos daba la opción de generar las clases de utilidad y tanto en los layouts como en spacing pues hace exactamente lo mismo. Aquí como puedes ver todo esto son clases. En el caso de otras categorías como en este caso design, aquí sí vemos que tenemos variables por un lado pero también tenemos sus propias clases, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya podríamos hacer muchas cosas. Por ejemplo, si vemos que en este caso el heading es demasiado grande, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues por un lado podríamos irnos directamente a Core Framework, a tipografía, y si vemos que el H1 es demasiado grande, porque aquí está con este tamaño, vemos que es Bar Text 4XL. Bueno, pues aquí podríamos elegir otro tipo de tamaño, o incluso si queremos cambiar todos los tamaños, podríamos escoger una escala más pequeña. Podríamos cambiarle el ratio de la escala máxima. Vamos a ponerle una menor, ahora mismo tiene 1.33, pues vamos a coger esta. Aquí ahora sí se nota más el cambio. Vamos a guardar, volvemos, vamos a recargar y ahora sí, lo hemos conseguido. Ahora el heading de cada tarjeta ha cambiado el tamaño en todos ellos. Eso podríamos hacerlo, pero también podríamos hacer otra cosa. Vamos a volver aquí, vamos a dejar como estaba. Vamos a dejar este y este le vamos a dejar aquí. Perfect for y este vamos a ponerle un poco más grande. Vamos a dejar este así. Vamos a guardar los cambios. Vamos a recargar la página y de nuevo nos sale un tamaño de encabezado muy grande. Bueno, pues podríamos ir al propio encabezado, irnos a las propiedades, nos vamos a la tipografía y en el font size pues vamos a utilizar también Core Framework. Acuérdate, pulsamos botón derecho y aquí tenemos los diferentes tamaños. Así que elegiríamos el que más nos guste. Vamos a dejar este y ya está. Guardamos y de nuevo hemos cambiado nuestro título de una forma rápida y sencilla. Aquí, por ejemplo, en el botón podríamos hacer lo mismo. Imagina que el border radius no nos gusta el que hemos puesto. Vamos a ponerle más border radius. Bueno, pues seleccionamos el botón, nos vamos a la opción de border y aquí en border radius hacemos lo mismo. Vamos a imaginar incluso que solamente queremos que tengan border radius el lado superior izquierdo y el lado inferior derecho. Aquí ya nos lo está poniendo, fíjate. Vamos a dejar ese, por ejemplo, y este también. Vamos a dejarle el mismo. Ahí está. Pues fíjate de qué manera más sencilla hemos hecho este botón. Bueno, y ya por último vamos a añadir una sección más para que veas la utilidad de cambiar en las preferencias de nuestro tema, asignarle un padding a todas las secciones para que sea el mismo padding. Vamos a añadirle otra sección, ya tenemos 3. En esta vamos a darle a cada una un color. Vamos a utilizar las clases. Esta va a ser primary y esta secondary. Aquí está. Fíjate qué fácil. Entonces, como puedes observar, todas nuestras secciones tienen el mismo padding. Y si añadiéramos una al final, sería esta. Le podemos poner ahora otro color distinto, pero esta vez va a ser con variables. Vamos aquí y vamos a ponerle este. Si te das cuenta, tienen el mismo padding. Aquí lo podemos ver. Aquí lo podemos ver. Es siempre el mismo espaciado, con lo cual eso nos da una consistencia a todo nuestro diseño. ¿De acuerdo?
Pues aquí vamos a dar por terminado el vídeo. Lo mejor que puedes hacer es crearte un proyecto de prueba y si tienes dos pantallas, mucho mejor. En una pantalla vas a poner a Core Framework para ver todas las variables y todas las clases que dispone y en la otra pantalla puedes abrir una página para trastear con ella y ir probando todas las posibilidades que nos da Core Framework. Te aseguro que una vez que lo pruebes ya no podrás vivir sin él. Espero que todo lo que hemos visto te sea de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo.